Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Hace unos días se celebraron los premios Oscar y aunque es cierto que este año no he visto la mayoría de las películas que estaban nominadas y de hecho mi interés por estos premios ha ido decayendo cada vez más con el tiempo, sí es cierto que este año me ha hecho una especial ilusión cuando me he enterado de algunos de los ganadores. Por ejemplo, me ha hecho mucha ilusión el que mi querido George de la Jungla ganara un Oscar. También me ha hecho mucha ilusión ese Oscar a Mejor Actor Secundario que ha ganado nuestro querido Tapón, sobre el que ya escribí hace unos meses en uno de los números de dosieres publicados. Pero especialmente me ha hecho muchísima ilusión ese Oscar a Mejor Actriz Secundaria que ha ganado nuestra admirada Jamie Lee Curtis. ¡Jamie Lee Curtis! Y es que Jamie Lee Curtis es una de las actrices que nos ha acompañado, al menos en mi caso, durante toda mi vida y que ha hecho que creciera mi afición al cine. A Jamie Lee Curtis, como casi todo el mundo, la descubrí como esa Scream Queen de las películas que hizo en su juventud, empezando por Halloween de John Carpenter, siguiendo con La Niebla, Prom Night, El Tren del Terror, donde casi siempre pues hacía ese papel de chica inocente y virginal que acababa salvando el día. Pero también es cierto que en muchas de las películas que luego pudimos ver durante los años 80 y los años 90 vimos una evolución de esta Jamie Lee, que comenzó a hacer comedias como Entre pillos anda el juego o Un pez llamado Wanda. También hizo películas de acción como Acero Azul, incluso combinó ambos géneros como lo hizo magistralmente en la película Mentiras arriesgadas. Y cómo ha ido evolucionando hacia papeles de madura interesante, como por ejemplo en la película Puñales por la espalda, o autoparodiándose incluso, como en la maravillosa serie de televisión Scream Queens. Y creo que toda esa trayectoria merecía sin duda recibir un premio como el que ha recibido. Pero ¿y si os dijera que en el año 99 Jamie Lee Curtis dijo sobre una de sus películas: esa película es una mierda? Es increíblemente mala, de lo peorcito. Tiene una escena en la que voy huyendo de unos aliens que son capaces de atravesar paredes y me escondo debajo de una escalera. Ha sido la única vez en mi vida en la que he sentido que estaba haciendo una película mala y que no podía hacer nada para poder evitarlo. Siempre he tratado de ser profesional porque ha habido títulos horribles que han acabado triunfando. En Hollywood nunca se sabe lo que puede pasar. Y es que sí, esa película era otro rollo. Y es que en el año 1999 llegó a nuestras pantallas la película Virus, dirigida por John Bruno. En esta película el barco Akademik Vladislav Volkov es un barco ruso que está en comunicación directa con la estación espacial Mir. De repente, pues una especie de nebulosa eléctrica atravesará esta estación que está orbitando en la Tierra y a través de ella se generará una señal, una emisión electromagnética que llegará al barco. Esta sobrecarga eléctrica atacará a la tripulación y así saltaremos al barco de nuestros protagonistas. Y este barco no será sino un remolcador el que vemos en plena tormenta luchando por no perder la carga que finalmente pierden, lo cual parece poner en serios problemas al capitán. Baker. Capitán, apuramos a Barlovento. Necesito una respuesta. Estoy perdiendo el gobierno. ¡Vientos de 125, capitán! Señor, eche un vistazo. Si la barcaza se hunde, nos hundiremos con ella. Pues asumo ese riesgo. La situación, que parece desesperada, cambiará cuando detecten en su radar este barco, este Vladislav
Volkov, el cual parecerá ir sin rumbo por las aguas y les dará una buena alegría a nuestros protagonistas, dado que, según la ley del mar, si se encuentran un barco abandonado, pues deben devolverlo al país propietario del barco, en este caso Rusia, que deberá pagarles por ello, lo cual les supondría mejorar su parece que nada buena suerte. Mi padre era almirante y sé algo de derecho marítimo. Si ha sobrevivido, alguien no podrá reclamarlo. Pues no encontremos a nadie vivo. ¿Qué quiere decir? Solo eso. Que espero que no encontremos a nadie vivo. Cuando suben al barco descubrirán cómo la electrónica del barco parece haber sido destruida, la electricidad parece haber sido cancelada y aparentemente no hay ningún superviviente a bordo. Una vez restablecen la energía, lo primero que ocurre es que el ancla se activa destruyendo el remolcador, con lo cual nuestros tripulantes se habrán quedado atrapados en este barco ruso. Cuando se encuentran inspeccionando el barco e intentando pues conseguir encontrar cosas que les sean útiles para volver a reflotar el barco y así navegar hacia la costa, empezarán a ser atacados por extrañas formas semirrobóticas que comenzarán a causar estragos entre los tripulantes. Por otra parte, descubrirán en la enfermería a Nadia Vinogradova, la cual será la única superviviente del Volkov y la cual les explicará que deben cortar la corriente dado que supone un grave peligro para ellos. Desconecten el barco, corren peligro. ¿De qué habla? No lo sé, no lo sé. Capitán, por favor. En ese afán por huir del barco se encontrarán una especie de taller en el que se están fabricando esta especie de robots por los que han sido atacados, y Nadia les pondrá al día acerca de qué ha ocurrido, acerca de cómo esa señal proveniente del espacio llegó al barco, cómo afectó a los sistemas electrónicos, escaneó los ordenadores de la nave para conocer todas las características de los humanos y saber cómo acabar con ellos, y fue subiendo a estos humanos para ir convirtiéndolos en cyborg que pudieran ayudarle a controlar el barco. Así comenzaremos una especie de survival movie en la cual nuestros tripulantes deberán ir tratando de sobrevivir por el barco, enfrentándose a un enemigo que se autodenominará como la inteligencia, que tiene conciencia de sí mismo, que es muy inteligente y que considera que el ser humano no es más que un virus que debe ser utilizado como piezas de repuesto. Análisis de forma debida completado. La especie es destructiva, invasora, nociva, peligrosa para la integridad del todo. ¿Qué especie? El hombre. Nuestros amigos deducirán que lo que pretende esta inteligencia es llevar el barco hasta una plataforma que los británicos tienen en el mar para desde ahí intentar replicarse e intentar dominar el planeta. Ante ello deberán tomar una decisión, que es salvaguardar su propia integridad o impedir que esta inteligencia consiga atacar al resto de los seres humanos. Así nuestros amigos tendrán un último enfrentamiento junto con un robot gigante y deberán luchar por tratar de destruir este barco y conseguir salvar la vida dentro de lo posible. Aunque sea poco conocido, la película Virus está basada en un cómic de una manera un tanto extraña. En el año 1992, Chuck Farrell, un exil que había estado además muchísimo tiempo embarcado, había escrito una historia denominada Virus, en la cual pues, una especie de onda eléctrica alienígena infectaba un barco chino, reconfigurándolo y utilizando como cyborgs los cadáveres de la tripulación del barco. Se propaga creando diferentes criaturas y deberá luchar contra la tripulación de un buque de salvamento que ha venido a socorrer a este barco chino. La cuestión es que cuando Farrer escribió este guión, se lo intentó plantear a algunas productoras, pero todas le decían pues que los efectos especiales necesarios para poder llevar esta historia al cine supondrían un presupuesto muy alto y no estaban dispuestos a arriesgarlo. Así lo que hizo fue ir a la Dark Horse, a la editorial Dark Horse, y plantearles la historia como un posible cómic. De hecho, Dark Horse compró los derechos y editó una miniserie de 4 números en los cuales contó la historia de Virus.
Dark Horse, posteriormente, en el mismo año 92, principios del 93, comenzó su andadura como productora cinematográfica. Debutó con la película Dr. Giggles, la cual tenía una historia original, pero no tardó en comenzar a producir sus propias líneas de cómic. Así, en 1994 lanzaron la película La Máscara, para más gloria de Jim Carrey y Cameron Díaz. Esta película de La Máscara fue un absoluto éxito y animó a la productora a lanzarse a nuevas aventuras. En ese mismo año habían sacado Time Cop con Jean-Claude Van Damme, la cual también fue un éxito importante, y poco después lanzarían Barbed Wire con Pamela Anderson, la cual también tuvo una buena recepción de taquilla. Dado que la racha continuaba, en el año 99 decidieron lanzar dos películas. Por una parte lanzaron Mystery Men, de la cual ya hay una reseña que intentaré dejaros la etiqueta por algún sitio, y por otra parte esta Virus de la que estamos hablando en el día de hoy. Lo primero que hay que destacar de Virus es que para conseguir el presupuesto necesario para llevar a cabo la película se hizo en régimen de coproducción. Así la película aparece como película de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia y Alemania. Lo primero que hubo que hacer es elegir el director, y así buscaron al oscarizado John Bruno, oscarizado como técnico en efectos especiales, que era su especialidad. De hecho, era un colaborador habitual de James Cameron, que había trabajado con él en Mentiras Arriesgadas y que precisamente en ese momento estaba preparándose para trabajar junto a Cameron en Titanic, cuando le llegó la oferta de hacerse cargo de su primera película como director. El problema fue, por una parte, que John Bruno no tenía experiencia, y el segundo, que el guión, que había sido idea de Chuck Farrer, pero al que habían añadido partes de Dennis Feldman porque pensaban que no tenía suficiente ritmo como para convertirse en una película, no daba para una producción completa. Era un guión demasiado sencillo en el que las cosas sucedían de una manera muy rápida, y todo esto no ayudaba a contar la historia. Por ello, John Bruno tomó varias ideas prestadas. De hecho, podría decirse que homenajeó en cierto modo a las películas de su mentor, especialmente al Aliens, del cual tomó escenas que parecen estar replicadas directamente en esta película. Como consecuencia de esa orientación hacia Aliens, lo primero que se decidió era que la protagonista, quien llevara el peso de la película, debía ser una mujer, y así se eligió a Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis entró en esta producción y comenzó a trabajar en la película sin que hubiera demasiados incidentes, salvo el hecho de que insistió durante bastante tiempo en que deberían despedir a John Bruno y contratar en su lugar al director Steve Miner, con el que había rodado el año anterior Halloween H20. Y el cambio no se produjo no por la insistencia de Jamie Lee Curtis, sino por el hecho de que Steve Miner en ese momento estaba muy ocupado rodando Dawson Crece y no quería plantearse el meterse en otra producción de una película. Aún así, Jamie Lee Curtis ha dejado frases gloriosas sobre esta película. De hecho, contaba en una entrevista en IGN que en una fiesta que montó Rob Reiner, gran amigo suyo y de su marido Christopher West, todos se disfrazarán del peor éxito de su carrera. Hablaba de que Rob Reiner apareció disfrazado de hippie por una actuación que hizo en la universidad 20 años antes, pero que ella pudo ir disfrazada de Kit Foster porque Virus superaba sin duda cualquiera de los fracasos de sus amigos. De hecho, declaró en cierta ocasión que es una de las mierdas más grandes de todos los tiempos, que es así de mala, que es espantosa, y que el único motivo para hacer una película como esta es el hecho de que cuando te juntas con los amigos y te hablan de sus malas películas, tú siempre podrás decirle que tú tienes la mejor, tú has estado en Virus. Realmente, como vemos, Jamie Lee no le tiene demasiado cariño a esta película. Para estar junto a ella se buscó a uno de los galanes de moda en la época, y este no fue otro que William Baldwin. William Baldwin, que había debutado en Nacido el 4 de julio, ya tenía algunos éxitos en su haber, como había sido el hecho de la película Llamaradas, Línea Mortal o la película Acosada junto a Sharon Stone. La cuestión está en que luego había tenido un patinazo bastante fuerte con la película Caza Legal, ese debut cinematográfico de Cindy Crawford, en el que la promoción de Cindy Crawford había sido lo único reseñable y por la que había estado nominado incluso a los
Razzies, con lo cual buscaba una nueva película que volviera a ponerle en la mira de los estudios, y Virus junto a Jamie Lee Curtis le pareció una decisión bastante acertada. ¿Y nosotros sacaríamos 30.000? No, chico, 300.000. ¿300.000? Eso es el 1%, ¿no, capitán? Como tercera pata del trío protagonista vamos a tener al capitán del remolcador, ese ex militar británico Robert Everton, capitán del remolcador, y que interpretará el majestuoso Donald Sutherland. Ya habían quedado lejos los días de sus películas gloriosas de los años 70 como El gran robo del tren o La invasión de los ultracuerpos, y ahora pues hacía algo que podríamos denominar el efecto Samuel L. Jackson, que era que salía en 3 o 4 películas cada año. De hecho, había aparecido como secundario en películas como JFK, como Ciudadano X, y en papeles pues un poquito más llamativos, y así pareció pasar por esta producción simplemente por ganar algo de dinero, dado que durante toda la película tiene la actitud de estar completamente desganado con lo que está haciendo. De hecho, es curiosa la anécdota de que, pues bueno, para una escena en la cual tenía que ir tremendamente maquillado, el maquillaje como cyborg de Donald Sutherland requería unas 6 horas de sesiones de maquillaje, por lo cual se empeñó y convenció al director para que todo el trabajo que había que realizar con el maquillaje de cyborg se hiciera en una sola jornada, solamente para evitar tener que volver a ser maquillado de nuevo. Sigo siendo su capitán, Foster. Debe tratarme con respeto. Junto a ellos y en el papel de Nadia teníamos a Joanna Pakula. Joanna Pakula había hecho muchísimos secundarios en películas como Tombstone, Warlock Armageddon, incluso había sido nominada al Globo de Oro en el año 94 por su papel en Gorky Park, pero al final no dejaba de ser pues una presencia europea que daba un cierto toque internacional a las producciones en las que participaba, siendo una secundaria habitual de aquel momento. Junto a ellos, completando el reparto, un grupo de secundarios habituales, entre los que quizá podríamos destacar a Cliff Curtis, el cual apareció ya por aquí por estar también en la película Deep Rising, o a Marshall Bell, al que inevitablemente vamos a asociar siempre con su papel como Kuato en Desafío Total. Al final estos secundarios no van a ser más que una mera excusa para aumentar el conteo de víctimas dentro de esta película de invasión alienígena. El rodaje transcurrió de una manera bastante convencional, no hubo incidentes reseñables. En su mayor parte se rodó la película en Newport News, Virginia, donde se accedió a un barco de la Marina ya retirado del servicio llamado General Horst S. Vandenberg, el cual haría la imagen del carguero Volkov. La cuestión está en que, como este barco estaba retirado del servicio desde hacía años, estaba lleno de óxido y por una cuestión de abaratar costes únicamente se habilitó la mitad del barco, que fue la que fue repintada e incluso con sus inscripciones en caracteres cirílicos para dar el aspecto de barco ruso, pero la otra mitad, la que aparecía de espaldas a la cámara, nunca se llegó a pintar. De hecho, en esta película, tras el barco, se instaló una especie de lona reflectante para que el barco en las tomas pareciera que estaba en alta mar, aunque realmente estaba amarrado a un puerto. Esto fue una idea del director de fotografía, David Epy, que ya apareció por aquí cuando hablamos de la película Pitch Black, y que era un hombre que tenía muchísima experiencia en ese campo y planteó la opción al director, lo cual le pareció estupendo por el tema de abaratar costes. Él, junto a la diseñadora de producción Mei-Lin Chen, y abusando un poco de la confianza y amistad que tenía con James Cameron, utilizó parte de atrezo de otras producciones de James Cameron para abaratar costes aquí. Así, por ejemplo, pues la maqueta y la estación rusa son descartes de material que sobró cuando se produjo la película Abyss.
La parte más compleja en el diseño de producción de la película fue la creación de este robot Goliath, de este robot al que se enfrentarán nuestros protagonistas en el último acto, ya que la empresa encargada de los efectos especiales únicamente tuvo 3 meses y medio para acabar el robot y ponerlo en funcionamiento. El robot era un robot de verdad, era un robot mecánico con movimiento manejado mediante mandos a distancia y era un robot que pesaba unos 1500 kilos, por lo cual la dificultad del rodaje de las escenas del robot llevaron a más de un quebradero de cabeza a John Bruno y duraron bastante más de lo que estaba previsto en un inicio. El otro problema al que se enfrentaron en el rodaje y que fue mucho más complicado es que al ser el guión tan escueto hubo muchísimas líneas de diálogo que debieron ser improvisadas. Asimismo surgió problema con la parte que estaba rodada en ruso, dado que, según decían los rusos, estaba rodada con una forma de hablar muy robótica, declamando de una manera muy artificial. Esto obligó a que luego, cuando se llegó al estreno de la película tuviera que ser doblada completamente en su parte rusa para llegar a los cines rusos, y quejándose sobre todo de la forma de hablar de Joanna Pakula, que era la única que hablaba ruso en la producción, pero que lo hablaba de una manera demasiado afectada. La cuestión del ruso tuvo otra curiosidad dentro de la película, y es que cuando al final de la película se está oyendo una especie de cánticos en ruso, estos no eran realmente rusos, sino que eran los nombres de los miembros de la producción recitados al revés y con cierto acento. No creo que esto fuera algo que tampoco gustara demasiado en Rusia. Ya está en preventa el número 4 de Dosieres, un número dedicado a la troma, con artículos de gente molona como Roberto Gallego, Nel Rivas, Javier Puello, Octavio López San Juan, el Reverendo Wilson y muchos más. Corre a la web de Panorámica y disfruta de un 5% de descuento con tu pedido. ¡Aupa la troma! El estreno de la película estaba previsto para el verano del año 98, pero algunos problemas durante la postproducción y el montaje hicieron que tuviera que retrasarse hasta enero del año 99, y la recepción en taquilla fue muy mala. Es una película que tuvo un presupuesto de 75 millones de dólares y que solo recaudó en torno a 37 millones de dólares, la mitad de lo que había costado. Además, no se recuperó ni en el mercado europeo ni en su exhibición doméstica, dado que fue una película en la que el boca a boca fue bastante terrible con ella. De momento, y por cierto, todos hemos visto esa carátula de la película, ese póster promocional de la película en el que aparecían las caras tanto de Jamie Lee Curtis como de Billy Baldwin. Pero, ¿quién es ese tío? Ese no es Billy Baldwin. De momento se la comparó mucho con Deep Rising, que había sido estrenada el año antes y que, como sabemos, también tenía su acción dentro de un barco, pero es que Deep Rising también había sido un fracaso, no tuvo buena acogida en taquilla. Por otra parte, también se la criticó que era demasiado parecida a la película Moontrap, esta película protagonizada por Bruce Campbell y en la que la historia es básicamente la misma, pero en una nave espacial en lugar de un barco. A nivel crítico, la recepción no fue mucho mejor. Se la acusó de falta de originalidad, se la acusó de plagiar escenas completas de Alien, se la acusó de tomar ideas de películas anteriores, e incluso Roger Ebert, el crítico, que había colocado ya a Deep Rising en su lista de 100 peores películas de todos los tiempos, no dudó en colocarla al mismo nivel. A nivel técnico, además, se criticó muchísimo la iluminación, o mejor dicho, la escasez de iluminación de las escenas. Se habló de que era una película muy oscura, que entorpecía el visionado, que no permitía que el espectador se introdujera en la acción porque no sabía ni dónde estaba, y donde además se alargaban excesivamente las escenas, probablemente para llegar a la duración del largometraje, porque el guión no daba más que para un capítulo de televisión. Y la verdad es que fue una pena, porque se había puesto una gran inversión en el marketing de esta película. De hecho, la compañía Resaurus lanzó una colección completa de figuras de acción denominada Virus Collector Series, en la cual pues teníamos a los principales personajes, teníamos dioramas, teníamos
cyborg de distintos tipos, incluso algunos de gran tamaño. De hecho, el personaje de Nadia solo se podía conseguir como parte de un pack junto a Goliath, junto al robot Goliath, y que además llevaban accesorios para que pudiéramos tener al personaje como persona o como cyborg, e incorporaban incluso algún arma en sus blisters. La colección de figuras de acción tampoco fue un éxito, y de hecho pues se ha quedado como una especie de curiosidad para coleccionistas. Algo parecido ocurrió con el videojuego Virus It is Aware, desarrollado por el estudio francés Cryo Interactive, el cual fue diseñado para la PlayStation y fue lanzado poco después de la película. Este juego, al igual que la película, tuvo unas críticas bastante malas. De hecho, la mayoría de los críticos destacaban más lo que faltaba que lo que tenía. El juego básicamente refleja el mismo argumento que la película, tiene pues quizás el mismo tipo de movimiento que podían tener Resident Evil o Tomb Raider, con el personaje visto de espaldas, y daríamos vida pues a Kit, a la cual acompañaríamos disparando por diferentes escenas a los cyborgs que la amenazaban y llegando a enfrentamiento pues con el gigante Goliath, como ocurría tanto en el cómic como en la película. El videojuego tampoco llegó a enganchar a la gente y finalmente pues desapareció dentro del catálogo de PlayStation sin pena ni gloria. Y es que claro, al final tenemos un videojuego malo basado en una película mala que venía de una colección de cómics regulera. Virus, en mi opinión, no tiene por dónde salvarse a nivel técnico. Es una película donde aparecían grandes estrellas, las expectativas de ver en pantalla a Jamie Lee Curtis, Donald Sutherland, William Baldwin, hacían que los que fuimos al cine a verla esperáramos pues una película con un ambiente opresivo, con angustia, con terror o con cierto miedo. Pero no fue eso lo que nos encontramos, sino que nos encontramos pues una película bastante absurda, con agujeros de guión, con escenas penosas, con diálogos bastante ridículos y que en pocas palabras nos terminó aburriendo. Debo reconocer que al revisitar la película para hacer esta reseña me ha parecido menos mala de lo que me pareció en el estreno, probablemente porque mis expectativas ahora eran muchísimo más bajas que cuando acudí al cine a verla. La película tiene una calificación de 12% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes por parte de los críticos, un 22% por parte del público, tampoco tiene una acogida mucho mejor, mejorando sin embargo bastante en IMDb, donde tiene un suficiente raspado con ese 5 sobre 10 que el público la ha otorgado. Y bueno, ¿a vosotros qué os parece? ¿Es Virus una película mala o solamente es mala propaganda por parte de Jamie Lee Curtis? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces hasta mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.